Hola, mi nombre es Isabela Garzón y junto a mis compañeros Valentina Alzate, David Ramírez, María José Correa, les vamos a hablar sobre la teoría de las ventanas rotas. La criminología a lo largo de los años se ha encargado de estudiar el crimen, el delincuente, la víctima e incluso el control social. Lombroso, por ejemplo, se centraba en lo antropológico y genético del delincuente. Garófalo lo abordaba, por ejemplo, desde lo psicológico y lo antropológico. Ferri lo abordaba desde lo psicológico y lo moral. En este orden de ideas, la teoría de las ventanas rotas aborda el delito desde el desorden social y cómo este a su vez influye en la psicología humana y en las relaciones sociales. En la década de los 70, en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, se promulgó un programa que se llamaba Barrios Seguros y Limpios, en el cual el Estado, para mejorar la calidad de vida comunitaria, le iba a proporcionar dinero a 28 ciudades para que éstas sacaran de patrullar a los policías en sus carros y los hicieran patrullar a pie. Esto con el fin de disminuir la delincuencia. Muchos gobernadores estaban de acuerdo con esto, algunos servidores públicos también, pero los oficiales de policía no estaban de acuerdo con esto, con este programa que se promulgó. 5 años después de que se hubiera lanzado el programa, se dieron cuenta de que el programa había fracasado, porque no había influido en absolutamente nada, no redujo las tasas de delincuencia y por el contrario las aumentó. Entonces ahí se dieron cuenta de que la comunidad, más que temerle al delito violento y repentino, le tenía miedo a las personas eh, indisciplinadas, le tenía miedo a ser molestado por gente indisciplinada o revoltosa, y no necesariamente delincuentes, sino personas como los mendigos, las prostitutas, los drogadictos, los borrachos y etcétera, y que problemas como la mendicidad, los locales descuidados o llenos de basura, los carros abandonados, el graffiti, el alcohol y la venta de drogas en público eran algunos de los problemas que afectaban algunas de las ciudades en las cuales se basó esta teoría, porque la gente le daba un gran valor al orden público y se sentían muy seguros y aliviados siempre y cuando se conservara este orden. Y a continuación entraremos a hablar de los autores principales de la teoría de las ventanas rotas. Los principales autores de esta teoría son tres. El primero es el psicólogo Philip Zimbardo. Philip Zimbardo, dentro de su amplio recorrido, es profesor también, es psicólogo especializado en investigar el comportamiento humano. Fue presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología en el año 2002 y fue el, quien fue el precursor de lo que unos años después conoceríamos como la teoría de las ventanas rotas. El profesor Zimbardo fue el encargado de llevar a cabo en el año de 1969 un experimento de psicología social con la Universidad de Stanford, en la cual pudo determinar o llegar a la conclusión con sus estudiantes de que la transmisión de una sensación de deterioro, desinterés y despreocupación en un entorno o lugar poco a poco vendría destruyendo los códigos de convivencia, tales como la ausencia de leyes y dejando la sensación de que todo vale nada. El profesor George Kelly y James Wilson son profesores de Harvard, ambos criminólogos de profesión. Fueron los que unos años después desarrollarían la teoría de las ventanas rotas con base en lo expuesto o en lo estudiado por el profesor Philip Zimbardo y sus estudiantes en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Todos tres son de nacionalidad norteamericana. Estos criminólogos con esta teoría pudieron llegar a la conclusión de muchas cosas, pero principalmente les voy a destacar tres y se las voy a mencionar. La primera conclusión es que desde el punto de vista criminológico, en aquellas zonas donde el descuido y el desorden imperan, el delito o el índice de la criminalidad es mayor. Segunda conclusión, esta teoría se aplica en el día a día y los barrios o sectores más deteriorados son los que tienen los índices más altos de criminalidad. Tercera conclusión, si se rompe el cristal de una ventana de una casa y este no se repara, lo más seguro es que pronto estén rotos los demás. Y esto aplica en general para todas las partes de la casa, cualquier parte de deterioro. Estos autores nos dicen en esta teoría que
lo más probable es que la casa se encuentre deteriorada en muy poco tiempo completamente. En algunos datos importantes sobre el profesor George Kelly, fue profesor en la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad de Rutgers en Newark. Fue también miembro del Instituto de Investigación de Políticas de Manhattan y fue miembro de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. El profesor James Wilson fue presidente de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política y aparte de ser criminólogo, también es politólogo y escritor. Esta teoría comienza aquí en la Universidad de Stanford con su psicólogo en 1969, toda vez que se quería demostrar cómo era posible reducir los niveles de criminalidad y de vandalismo manteniendo un buen ambiente rural. Esto es, llevándolos por muy buenas condiciones, limpiándolos y conservándolos. Entonces se expone esta teoría como un círculo vicioso, toda vez que se entiende que la criminalidad implica en el ser humano cierta ansiedad, por lo que hace que en las partes o en las zonas donde él reconoce que hay concurrencia de criminalidad, evite ir, por lo que así se genera un descuido o un poco control en estas zonas, por lo que va a haber más concentración de criminalidad en estos espacios, por lo que la gente va a dejar de ir aún más y de concurrir en estos espacios, por lo que esta es la teoría, es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo se realiza ese experimento? El primer paso que realiza el psicólogo Philip es llevar un coche a las descuidadas calles del Bronx en Nueva York, que en este entonces tenían unos índices muy altos de criminalidad y vandalismo, con el fin de saber qué ocurría con este coche. Entonces, el coche también lo lleva en situación muy descuidada, con las placas arrancadas, las puertas abiertas, igual que sus ventanas. Y la intención era saber qué iba a pasar. Efectivamente, como se esperaba, pasados 10 minutos, el carro ya lo estaban comenzando a robar las cosas de valor que tenía. Y como no era de extrañar, a los 3 días el coche ya no tenía absolutamente nada que sirviera de valor. Posteriormente a eso, lo comenzaron a destruir. Pero este experimento no se quedaba ahí. Se realiza un segundo paso en donde se lleva un coche en las mismas condiciones descuidadas, sin placas, con puertas abiertas, pero en esta ocasión se lleva a un barrio muy adinerado en California. Y como era de esperarse, no pasó absolutamente nada con el coche. No fue hurtado, seguía con los mismos implementos de valor que el coche ya traía. Así que como el coche seguía en las mismas condiciones, estaba intacto, el psicólogo Philip procede a dar un paso más allá. Siendo así, es que con su tercer paso lo que hace es que con la ayuda de un martillo procede a dañar este vehículo, a darle martillazos y dejarlo en peores condiciones. Esto se tomó entonces como la señal que los residentes de este barrio estaban esperando para dejar el carro en las mismas condiciones del Bronx, porque no pasaron ni 10 minutos para que después pudieran darse cuenta que ya el carro se había destruido totalmente por estos mismos residentes. Este experimento entonces es el que da origen a la teoría de las ventanas rotas. Se da entonces la hipótesis de que si un edificio tiene al menos una ventana rota y esta no es arreglada en un tiempo rápido, todas las ventanas terminarán destruidas en un tiempo, porque el mensaje es muy claro. Aparte de que el vandalismo puede entenderse como una actividad divertida, el mensaje que transmite la ventana rota es que en el lugar no hay absolutamente nadie que tenga cautela o que cuide ese lugar o también el bien o el objeto. Lo mismo ocurre cuando en una pared aparece un graffiti. Si no se limpia de inmediato, entonces van a seguir apareciendo más y más grafitis. Esta entonces será la importancia de mantener una ciudad limpia, las calles en orden, los jardines organizados. Tanto es así que la policía, como el gobierno lo sabe,
que sus políticas siempre están encaminadas a atajar los crímenes más gravosos y al mismo tiempo las transgresiones. Porque se entiende que una vez transgredida la norma que controla y da el orden a la comunidad, entonces tanto el orden como la comunidad comienzan a irse perdiendo. El orden comienza a bajar, mientras que la criminalidad y el vandalismo comienzan a subir en un tiempo muy rápido y las conductas incivilizadas comienzan a contagiar. Es importante precisar que la teoría de las ventanas rotas tiene diferentes variaciones. Aquí hablaremos sobre las 3 tesis más conocidas sobre esta teoría. Iniciaremos en 1975 con James Wilson. Este sugiere que la gente no solo le tiene miedo al delito, sino que también le tiene miedo al desorden, y que el desorden es lo que está más presente en todos los lugares, y que a mayor desorden percibido, mayor será el miedo al delito. En 1984, James Wilson se une con el policía George Kelly y proponen una nueva hipótesis. En la década de los 70, el estado de New Jersey lanzó un programa llamado Barrios Seguros y Limpios, que estaba diseñado para mejorar la calidad de vida comunitaria en 28 ciudades. Como parte de este proyecto, el Estado le proporcionaría dinero a las ciudades para ayudarlas a sacar a los policías de las patrullas y así asignarles recorridos a pie. Se creía que así podrían frenar o mermar los índices del delito. Tras 5 años de haberse lanzado este proyecto, la Fundación Policial publicó los resultados, basándose en un experimento controlado que se realizó en la ciudad de Newark, New Jersey. Los resultados obtenidos fueron que el patrullaje a pie no disminuyó las tasas de delincuencia. Sin embargo, la gente o los residentes de las ciudades en donde se implementó este patrullaje a pie manifestaban que se sentían más seguros, que ellos consideraban que el delito había disminuido y que estaban tomando menos medidas para protegerse de él. Entonces, ¿cómo puede un barrio ser más seguro si los índices de delincuencia no bajaron, sino que incluso aumentaron? Esto podemos responderlo teniendo en cuenta que es que los policías o patrulleros a pie lo que hicieron fue elevar hasta donde pudieron el nivel de orden público en estos barrios. Porque aunque a lo que más le teme la gente en los lugares públicos es al delito, también se debe tener en cuenta que la gente le tiene miedo a ser molestado por gente indisciplinada, mendigos, borrachos, impredecibles, adictos, adolescentes ruidosos, prostitutas, entre otros. Con base en esto, Wilson y Kelly nos presentan la teoría de las ventanas rotas. Estos autores establecen que el desorden y el delito están íntimamente ligados y que el desorden no solo produce el miedo, sino que ocasiona más delito. Porque si una ventana de un edificio está rota y se deja sin reparar, el resto de las ventanas serán rotas pronto. Esto es cierto y se dará en cualquier barrio, en los buenos barrios, en los barrios más decadentes, porque la rotura de las ventanas no ocurre debido a quienes habitan ciertas zonas, sino que ocurre porque una ventana sin reparar es una señal de que a nadie le preocupa lo que pasó. Por lo tanto, romper las demás ventanas no tendrá costo alguno. Por ende, los autores sugieren que este desorden no solo generaría esa sensación de que a nadie le importa y la incrementación de los delitos, sino que también, si no se controlan ciertas conductas, podrían conducir al colapso de los controles comunitarios. Es que el colapso comunitario comienza de a poco. Puede ser que se deje crecer el pasto, que se estalle una ventana, que ya no se regañen a los niños por hacer daños en las calles, dejando esta zona vulnerable a la invasión criminal. Entonces, ¿quiénes serán la clave para el mantenimiento del orden? La policía, que está encargada de controlar todas las conductas incivilizadas y que fortalece los controles informales que se tienen en las comunidades, como medio para reducir el delito. En palabras de los mismísimos Wilson y Kelly, debemos regresar a la visión de que la policía debe proteger a las comunidades tanto como protege a los individuos.
La policía y el resto de nosotros deberíamos reconocer la importancia de mantener intactas comunidades sin ventanas rotas. La tercera versión nos la presenta Wesley Scogan en 1990. Propone que la consecuencia del desorden es el declive urbano, que lo planteado por Wilson y Kelling se podía evidenciar que afectaba a vecindarios enteros en áreas urbanas. Este también incorpora unos factores estructurales como la pobreza, la inestabilidad y la composición racial para explicar las incivilidades y la degeneración de las comunidades urbanas. Crítica a la teoría de las ventanas rotas. Los autores más citados que mantienen una línea crítica a la teoría de las ventanas rotas son Robert Sampson y Stephen Rautenbusch. Estos investigadores tienen la hipótesis de que el desorden y el delito son síntomas de los mismos procesos y comparten estructuras causales similares. Esto es, lo que produce el desorden también es lo que produce el delito. Por ello, entre ambos hay una relación causal. En su opinión, los condicionantes estructurales de un barrio, que no solamente obedecen a factores económicos, sino que vienen configurados también por la estabilidad y otras características urbanas, junto con la eficacia colectiva, que es la acción social del barrio para organizarse hacia objetivos colectivos dependiendo de la confianza, son los factores que explican las variaciones ambos del desorden y el delito. Así, los condicionantes estructurales influyen en la producción del delito y del desorden. Ellos sostienen. Por el contrario, lo que hemos encontrado es que los barrios que tienen mucho desorden, una vez se mantienen constantes los antecedentes estructurales y la eficacia colectiva, no tienen índices más altos de delincuencia que los vecindarios que tienen poco desorden.